Pero la pregunta es si ya les entregaron por lo menos una copia de las iniciativas que mandó la presidenta. Están en Gaceta, ¿no? Referente precisamente a la seguridad. Son dos. Son dos exactamente. Están en Gaceta, o sea, no es secreto, están en Gaceta. Acá se le pidió a la mesa, al presidente de la Junta, pues que hubiera un espacio donde se dialogara con funcionarios de la Secretaría de Seguridad para saber pues las intenciones de temas muy particulares que yo creo que vale la pena discutirlos, ¿no? Hay cosas que a simple vista nos parecen bien y hay otras que no. Por ejemplo, nos parece bien lo de la coordinación, pero el tema de toda la intervención telefónica pues no nos parece exacto. Creemos que hay que dejarle un tiempo pues para analizarlo, ¿no? Profundamente, más que una consulta, pues muchos de nosotros hemos tenido cargos en seguridad y analizarlo con tranquilidad. El coordinador Monreal señalaba que el presupuesto no interesaba por el momento, pero la tecnología, la coordinación, la capacitación es mucho dinero. Por ejemplo, nos interesa a nosotros ver pues, cómo se va a conectar con temas de presupuesto. Es una ley que de alguna manera impacta el federalismo. Pues, ¿qué están opinando los gobernadores? Mi postura personal es que la seguridad depende mucho de las y los gobernadores y que suceden cosas porque ellos no hacen su trabajo. Entonces nosotros pedimos una reunión con la Secretaría de Seguridad, una reunión de trabajo dentro de la Junta para analizar bien el tema y podernos pronunciar en definitiva. En materia de seguridad, el PRI no le ha metido el pie al gobierno, igual que otras fuerzas de oposición, votamos lo del artículo 21, pero somos críticos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y creo que en caso de esta ley también se tiene que consultar a las y los gobernadores, porque muchos de ellos van a asumir responsabilidades si se vota esta misma. Pero ¿no está resurgiendo el CISEN con esta serie de iniciativas que está mandando la presidenta? Pues mire, más que resurgir el CISEN, nosotros queremos que no se afecten los derechos de las personas, ¿no? Y que se garantice que no va a haber intromisiones más allá de lo que se debe para tener seguridad. Diputado, pero ¿cómo van a coordinar desde el federal cuando hay municipios que tienen 20 policías y no tienen armamento ni patrullas? ¿Cómo le van a hacer? Es muy bueno en el papel, pero ya para aplicarlo... Yo creo que cualquier reforma en materia de seguridad tiene que ser una reforma acompañada de una de carácter presupuestal. O sea, usted tiene razón. Tenemos municipios muy pequeños en población y por lo tanto en recursos, frente a municipios que pueden hacer la función hasta de un estado, ¿no? El área metropolitana de Guadalajara pues es tan grande que ahí caen varias entidades federativas, me refiero a la población. Entonces, ese tipo de cosas queremos nosotros discutirlas. Nosotros pensamos que un tema de seguridad no es un tema de enfrentamientos entre nosotros, pero sí de señalar los resultados que se estén dando, ¿no? Tampoco puede ser de que no haya una crítica como por alguien lo quería por allá, ¿no? La crítica es la base del trabajo parlamentario. Pero los temas en materia de seguridad y inteligencia son muy mínimos, ¿no? En este gobierno. Mira, voy a decir que me preocupa y que me gustaría quedar en la ley. ¿Cómo transparentamos las estadísticas? Hoy se nos está anunciando una baja de homicidios que muchos de nosotros consideramos que no es real. No se están contabilizando los hallazgos de fosas, no obstante que algunas de las inhumaciones son recientes. No se está contabilizando de manera consolidada feminicidios y homicidios, sino pareciera que en el feminicidio no se mata a una mujer. Y por el otro, no se está dando la información que hace unos años se daba. La página de la Secretaría de Seguridad eliminó lo que se llamaban fuentes abiertas, chéquenlo ustedes, que creo que ha sido un grave error. Nos ponen ahí la información del gobierno, pero antes estaba fuentes abiertas. ¿Qué eran fuentes abiertas? Pues la prensa. Y muchísimas veces el gobierno tuvo que corregir a partir de la información que nos daba la prensa.
No hay un mejor sistema de información de este país para esas cosas que la prensa, ¿no? Está en todo el país. Y veíamos, yo le puedo muchos ejemplos, pero uno de Campeche más o menos reciente, ¿no? Pues que la prensa relata la desaparición de una niña, luego desgraciadamente la encuentran muerta, y bueno, relata hasta el funeral la prensa, y sin embargo no aparece en la estadística. Entonces, esa parte de la estadística hay que transparentarla, hay que certificarla, también me gustaría que participara más la sociedad civil. Pues por eso digo que es un buen debate, pero son dos leyes que creo que no se pueden sacar como luego se acostumbra acá de un día para otro. Es que fraccionan, ¿no? El feminicidio es una cosa, pues, hay una muerte de personas. Hay un estudio muy interesante de causa común, es de la señora Morera, sobre esa parte. Luego hay algunos artículos míos sobre lo de la desaparición de las fuentes abiertas. Y luego Loret saca uno, también muy bueno, un pequeño estudio en su columna donde habla de cómo suben las desapariciones y bajan los homicidios. Entonces, estas partes, es un caso muy particular, ¿no? Pero esto tenemos que discutirlo, cómo garantizamos la información, si no un día vamos a andar cantando éxitos que no existen. Le pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Las muertes se pueden clasificar como homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio o una causa no determinada. Me estoy refiriendo a los homicidios. Una causa no determinada, encuentran un cuerpo muy golpeado y tú no sabes si lo atropellaron o lo agarraron a golpes, ¿no? Entonces el forense, ante la imposibilidad de saber, lo coloca en la columna de causa no determinada. Bueno, en la Ciudad de México el promedio es 30%. El resto del país el promedio es 7%. Entonces cuando tú dices cuántos homicidios hubo, pues nada más te pongo unos y con eso me ahorro el 30%, ¿no? Por lo menos un 23%. En todo el país es 7%. Que el forense te dice, pues no puedo determinar, está muy golpeado, está en la orilla de una carretera, no sé si lo atropellaron, si lo mataron a golpes, ¿no? Entonces, y entonces se clasifica ahí. Sí, se fracciona. Entonces, le digo, esta causa común, está el estudio que hizo Loret, que está muy interesante, están las afirmaciones que hemos hecho muchos de nosotros al respecto. Creo que causa común también tiene ese de las inconsistencias por muertes de causa no identificada. Hay que revisarlo, los términos, cómo se van a proteger. Y bueno, lo que está pasando en este país, ¿no? Que los datos de todo el mundo andan rodando. ¿Cómo es posible que te llaman para extorsionarte y saben tu nombre, los nombres de los que ven en tu casa y todo eso, ¿no? Diputado, buenas tardes. Gustavo Castillo de Uno TV. Preguntarle, diputado, el miércoles se reúne la sección instructora y pues trae el tema de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo esperaría que inicie este proceso? Luego también pues van a revivir el caso de Alejandro Moreno. Voy a empezar por ese segundo. Mire, Alejandro Moreno fue acusado injustamente y se trajo acá una solicitud pues, para quitarle el fuero. Primera cosa, se agotó ese procedimiento cuando la misma Fiscalía del Estado de Campeche notificó que las pruebas eran inválidas. Entonces, ¿qué sucedió en aquel entonces? Estoy hablando de memoria. Si no viene acompañada la solicitud de las pruebas, pues no se puede analizar. Y entonces se desechó. Si el señor Ueric quiere saber qué pasó en ese expediente, pues recurra a las instancias de aquí y no va a encontrar pruebas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Estado de Campeche notificó, ¿cuál es el nombre correcto de eso? No, de las pruebas. Las pruebas son pruebas ilícitas.
Dijo, fíjate tú que las pruebas que te mandé son ilícitas. Es mi asesor, son ilícitas. ¿Por qué son ilícitas? Porque un juez de amparo determinó que habían sido obtenidas de manera ilegal. Entonces, para que proceda la sección instructora tiene que tener un expediente con pruebas que valorar. Ahí no hay pruebas. No hay pruebas. Entonces, es un expediente cerrado. Por eso nosotros vamos al tema de que el señor Hugo Eric pues tendrá otras intenciones, pero eso está cerrado. A nosotros no nos preocupa ese tema. La verdad, ese tema no nos preocupa. Nos llama la atención porque lo usa. Si para presionarnos por nuestras posturas políticas, si le son incómodas lo que está diciendo el presidente del partido, o si el personaje quiere ser popular. Eso es lo que... Pero ese fue desechado por esa razón, y él lo debe de saber. En términos claros, si revisa el expediente, él nada más puede ver una solicitud sin pruebas. ¿Y qué dice la ley? Que tienen que analizar las pruebas. Pero además está finiquitado. Y además aquí en esta Cámara estamos los 4 integrantes de aquella comisión. Aquí estamos. Está el que era el presidente, están el que representaba a Morena, el que representaba al PAN y el que representaba al PRI. En el caso de Cuauhtémoc, que ya Pues tiene otra configuración. No, pues él tendrá que decidir. Comisión. El PRI no tiene ahí integrante de la comisión instructora. Él tendrá que decidir. ¿Por qué no se desarrolló la vez anterior? Pues porque no citó. O sea, él le dijo a ustedes que iba a haber, pero no les mandó el oficio. Tan. O sea, a mí no me parece que esa sea la actitud correcta para quien va a dirigir un tema de estos. Pero con esa configuración que tiene ahorita la sección, ¿usted cree que puedan avanzar esos temas en contra de diputados de Morena o de sus aliados? Pues mire, yo no soy para creer, yo soy católico, creo en Dios, pero eso es otra parte. Igual urbano, ¿cómo ve? Catolicón. Pues mire, yo lo que creo es que ahí hay mucho desorden por parte de una figura que además se ha pronunciado públicamente en contra de la persona que está siendo cuestionada. Yo no creo que sea lo correcto, no estoy exonerando a nadie, pero pues como que no es lo más prudente ni más sano. O sea, les dijo a ustedes que iba a haber sesión la semana pasada, ¿no? Sí, ¿por qué no hubo sesión? Pues porque no notificó. O sea, pues mira la seriedad que hay en el caso, ¿no? Y ahora como para empatar al marcador metió una gente ahí, unos gentes de Acción Nacional. Pues no entiendo, la verdad no entiendo. Luego trae una iniciativa de ley que nos está presentando, pero que no es iniciativa, donde quiere concentrar también no solamente la sección instructora, sino también la de procedencia, el examen previo, la sesión de examen previo, que tiene otra naturaleza, por eso está en justicia y en gobernación. Listo, que ya voy, ¿ok? Ya me tengo que ir. Nada más otro tema rapidísimo. La presidenta sigue insistiendo Es a las 4, ¿no? que los 3:30. que los grupos criminales de México no sean clasificados como terroristas. La pregunta es, ¿usted cree que se debe ser así? Que no se clasifiquen aun cuando el terror de estos grupos invade a toda la República. Mire, yo creo que son grupos que hacen terrorismo. No me entendés, no, tú ya estás allá con otra cosa, tú chapoteando. Sí, me estás haciendo el caso del Chucho. ¿Sabes qué es el caso del Chucho, no? No, mejor no. A ver, yo creo que son grupos que generan terror, que tienen una capacidad de desestabilizar regiones. Hay gente que ya no sale en Tamaulipas a las áreas rurales porque puedes volar, o en Michoacán porque puedes volar, ¿no? Generan terror. Creo que son grupos tremendamente violentos. El problema es que esa palabra en Estados Unidos tiene una connotación distinta a la que tiene acá. Acá es un delito que se tiene que perseguir, y allá a los americanos les permite intervenir en los otros países. Entonces yo haría esa división, ¿verdad? Son grupos terroristas, claro que lo son, pero no podemos aceptar que otro país tome decisiones en el nuestro.
Porque, pues, ¿qué me puedes decir de estos niños que mataron en Guerrero, no? Es terrible, a uno le cortaron los brazos. Niños de primaria y secundaria, de esa edad, ¿no? O estas minas que explotan y vuelan camionetas o carros de gente inocente que anda caminando. Pues eso es terrorismo, hombre. ¿Por qué lo pongo? Pues para aterrorizar a la población, que todo el mundo tenga miedo. Ese es el problema, ¿no? O lo que está pasando ahí en Tepozotlán, ¿no? Que llegan a los restaurantes y asaltan a todos, pues ¿quién quiere ir a un restaurante ahora? Esa es la definición de terrorismo. Haga una cosa que le genere miedo a todo el resto. Ya.